Buenos días, hermanos. Cuando era pequeño, escuché una historia. Había un hombre que tenía varios campos de maíz y de repente comenzó a arder el maíz que ya estaba preparado para la cosecha. Y aquel hombre, preocupado, afanado porque se le había quemado todo, iba renegando contra Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? Y renegando contra Dios. Y donde iba caminando encontró por ahí una bola como de una pelota llena de tizne. Y él lo que hizo enojado es que dio una patada. Y en esa bola salió una gallina. Era una gallina que había quedado ahí consumida. Y salieron 3 pollitos por ahí corriendo. Aquel hombre tenía 7 pollitos ahí, pero 3 de ellos se habían puesto bajo las alas de la gallina y la mamá los había protegido. Pero hubo otros 4 que no fueron protegidos, simplemente porque andaban lejos de casa. Aquel hombre, cuando vio la historia esta, dejó de renegar contra Dios, porque Dios es de esta manera, hermanos. Dios se preocupa por sus hijos, pero hay ocasiones que no puede hacer nada por ellos. Yo voy a invitarte a que vayamos a la palabra de Dios, libro de San Mateo 18, versículo 10, 18:10 en adelante. Dice la palabra de Dios, hermanos: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. ¿Qué dice, hermanos? Que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja la 99 y va por los montes a buscarlas, lo que se ha descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. En los tiempos de Jesús, hermanos, era muy diferente a los nuestros. La gente que tenía 100 ovejas en aquel tiempo, hermanos, era inmensamente rica. Tener 100 ovejas es ser rico en aquel tiempo. Ahora tener 100 ovejas, hermanos, no es ser rico. Cuando voy al rancho con mis abuelos, todavía sigo yendo cuando voy de vacaciones. A veces un día, hermanos, hay un tío que tiene más de 500 entre chivitos y borreguitos, hermanos. Y no es un hombre rico. Pero en los tiempos de Jesús era un hombre rico. Así que es muy distinto el tiempo aquel que ahora. Había 2 modos, hermanos, de cuidar la persona que cuidaba a las ovejas. Y era 2 tipos de personas. El pastor asalariado, alguien que se le pagaba. Y número 2, hermanos, el dueño o el propietario. El asalariado era aquel que veía el peligro y en vez de defender las ovejas, hermanos, corría. Patitas, ¿para qué te quiero? Y comenzaba a correr, hermanos, porque no les importaban las ovejas. Lo único que le importaba, ¿qué era? El dinero. Pero el propietario, el dueño, hermanos, se enfrentaba a lo que venía porque los amaba, las defendía y estaba dispuesto a dar su vida por ellas. Ese ejemplo lo dio David, hermanos, en el libro de 1 Samuel 17, 34 al 36. David dice que cuando venía un león o un oso
y tomaba un cordero de la manada, dice él, hermanos, en estos versículos, salía tras de él y lo hería, lo libraba de la boca, y si se levantaba sobre mí, dice él, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, yo lo mataba. Porque eran de su propiedad, hermanos. A un pastor, hermanos, para cuidar las ovejas no era fácil. Y mucho menos para alimentarlas, hermanos. Nosotros cuando éramos pequeños salíamos al rancho. Y recuerdo que una vez salimos con un primo, pastor. Y recuerdo que hicimos por ahí una fogata, hermanos, y prendimos todo el cerro. Ya nos andaba. Y nosotros lo que hicimos, éramos tres hermanos, y lo que hicimos, ¿saben? Corrimos, hermanos. Y aquel primo decía, vénganse, ¿a dónde van corriendo? Vénganse. A él le interesaban las ovejas, a nosotros nos interesaba, hermano, porque no era nuestra. Y aquel desesperado, aquel muchacho, vengan, ayúdenme. No sé cómo le hizo para apagar la fogata que se estaba extendiendo sobre el cerro, hermanos. No dijo nada él, pero yo observé la reacción de mi primo en aquella ocasión. ¿Por qué? Porque él amaba las ovejas, hermanos. Cuidar ovejas no es fácil. Tenían que caminar mucho para que las ovejas no llegaran y sacaran la hierba por la raíz. No, tenían que llevarlos a varios lugares, caminando, todo el día caminando. No las dejan en un lugar y se sientan, se paran, no, todo el día. Yo le preguntaba, ¿y por qué haces esto? No, porque no queremos que se acabe la hierba de la raíz. Otro peligro, hermanos, era cuando iban a tomar agua. Si era una ovejita lanuda, hermanos, el peso las hunde, no saben nadar. Hay otros animales que saben nadar, hermanos, las ovejas no saben nadar, se hunden. Así que el pastor tenía que estar, ¿qué? Vigilante para que no se hundieran sus ovejas, para que no viniera una corriente arrastrara a esas ovejas porque las amaba. Otro peligro más eran las fieras. Y cuando terminaba la jornada de ese día, ya con ganas de dormir, de descansar, hermanos, no se iba a su casa a descansar. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Saben lo que hacía? Ponía ahí entre las piedras su almohada, su cobija, y ahí se dormía con ellos. Por peligro a que un animal fuera a llegar, o que se tuvieran que salir, hermanos, del lugar, las ovejas. En esta historia Jesús contó que el pastor pasó todo el día cansado, pero antes de llegar a casa para descansar, comenzó a contar las ovejas, hermanos. Había salido y al salir había contado 100 ovejas. Y comenzó a contarlas, ¿cuántas eran, hermanos? 80, 81, 85, 90, 99. Creo que no las conté bien. Y volvió a contarlas, hermanos. ...89, 90, 91, 98, 99... 99. Comenzó a preocuparse. ¿Dónde está aquella oveja? ¿Cuándo fue la última vez? ¿O dónde fue la última vez que vi esa oveja? Porque los pastores, hermanos, conocen las ovejas individualmente. ¿Saben cuál era? Ah, es aquella ovejita negra. Aquella ovejita que nadie quiere. Vamos a dejarla ya. Aquella ovejita peleonera. Se anda metiendo en problemas cada rato, esa ovejita. Dejémosla ahí.
No dijo el pastor eso, hermanos, porque él amaba a las ovejas. Las cosas tienen valor porque se les ama, hermanos. Las personas tienen valor porque se les ama. Las ovejitas tienen valor porque se les ama. No es el dinero tanto, hermanos. A tu vida, a mi vida, le da valor, hermanos, porque tenemos un Dios que nos ama y desea lo mejor para nosotros. En medio de la noche, el pastor empieza por el camino, hermanos, entre las piedras. Hay muchas cosas que no ve, se tropieza, hay pendientes, precipicios. ¿Y dónde buscarla? ¿Dónde buscar esa ovejita? En vez de sentir rechazo, ira, porque se había apartado, más bien tenía un sentido, hermanos, de aprecio, anhelo de encontrarla, en lugar de vengarse. En la noche escucha a los insectos, donde quiera que van. De rodillas cruzando matorrales, hermanos, espinándose. Escucha el balido de la ovejita. El espíritu de profecía dice, hermanos, que aquella ovejita estaba a punto de morir. El pastor se da cuenta de eso y sigue el sonido, hermanos. Se espina, sangran sus rodillas, se desgarran sus manos, sus pies, y saca la oveja, hermanos, sin importarle lo que le suceda, porque la ama. Y dice, hermanos, que la saca, la abraza, la pone entre sus pechos para que agarre color. San Mateo nos dice que la pone sobre sus hombros. Quisiera yo ser ese pastor, hermanos, que agarrar el vallado y decirle: ovejita tonta, ¿por qué te me zafaste? ¿Por qué te fuiste para allá? Y le doy 3, hermanos, con el palo ese. No sirves para nada. Pero el pastor no hizo eso, hermanos, porque él sí amaba a la oveja. Y el deseo de él era, ¿qué, hermanos? Encontrar la oveja. Con tanto deseo, con tanto amor, hermanos, con tanto cariño. Regresa, hermanos, no le importaba el peso de la oveja. Él viene cantando, contento, sangrando en los pies, cansados, pero alegre, hermanos. He encontrado mi oveja. ¿He encontrado qué? Mi oveja, cantando, hermanos. Y llega en la noche, llega ahí y comienza a despertar a sus amigos a las 3, 4 de la mañana, en la madrugada, hermanos. He encontrado a mi oveja. He encontrado a mi oveja. Imagínense despertarse a esa hora, cuando yo estaba en un distrito de Tierra Blanca, hermanos, Zacatecas. Estaba el templo, había una cancha de fútbol, estaba la casa pastoral ahí en la misma acera, hermano. Y como a las 2 de la mañana, hermanos, llegan y me tocan la puerta. Yo me desperté asustado. ¿Quién se murió? ¿Quién murió? Asustado, hermano. Ahí se moría mucha gente en ese lugar, hermano. Habíamos varias veces. La primera vez que yo llegué, la primera semana, una familia completa, hermanos, murió. Y en otra ocasión me tocó que, estando yo sepultando a una persona, me dice: pastor, murió la hermana. Pues ahí voy a atender la tienda ahí en el sepelio, hermano. Y yo me asusté, hermano. Y el hermano dijo: no, pastor, lo venimos a despertar porque queremos que ore por mi hija. Se va a Estados Unidos. Y yo por dentro, hermanita, pues hubiera venido más temprano. Bueno, pero es que el papá amaba a quién, hermanos.
su hija, hermanos. 3 de la mañana otra vez, hermanos, otra vez ahí. Llegan. ¿Qué pasó, hermano? ¿Alguien murió? ¿Qué pasó? Pastor, vamos buscando a mi hijo, no lo encuentro. ¿Dónde anda su hijo, hermano? Pues yo no sé. Vamos buscándolo. Pues vamos buscando, hermano. 4 de la mañana, un hermano toca la puerta. ¿Quién se murió, hermanos? Pastor, vengo por la escuela sabática para los miembros de la iglesia. El hermano vivía lejos de la casa, 4 horas de camino, hermanos, y como no me veía en un mes, pues, es que él quería alimentar a las ovejas, hermanos. Y muchas veces las ovejas, ¿qué, hermanos? No la estudiaba. Y yo pensaba, hermanos, estoy pensando. Aquí sí la estudiamos, allá no la estudiaban, hermano. Y este hombre, hermanos, el pastor llega y comienza a despertar gente. Tocando la puerta, encontré mi oveja, encontré mi oveja, encontré mi oveja. Emocionado, contento, hermanos. Porque para él, una era igual que 99, hermanos. Amaba a las ovejas, hermanos. Estaba tan contento, tan feliz, que se olvidó que era imprudencia, hermanos, levantar a sus amigos a esa hora. Pero en San Lucas 15 dice, hermanos, que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Ahí en San Mateo, hermanos, 18, comienza hablando el versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, hermanos. Ten cuidado, dice, de no menospreciar a uno de estos pequeños, hermanos. Yo hago la pregunta, ¿quiénes son esos pequeños que se está refiriendo la Biblia en San Mateo? ¿Quiénes serán esos pequeños, hermanos? ¿Los niños? ¿Puede ser los niños, hermanos? Ten cuidado de los hijos, hermanos, de nuestros hijos. La gente de la cual nos podemos aprovechar, hermanos. ¿Quiénes son esos pequeños? ¿Quiénes, hermanos? Alguien que esté en desventaja a nosotros, hermanos, el borracho, el drogadicto, hermanos. ¿Sí? ¿Quién más, hermanos? Tal vez Jesús pensó en los hermanos descarriados de la iglesia, hermanos. ¿También? ¿Por qué no? Y yo digo eso, hermanos, porque la parábola de la oveja perdida está en el capítulo 18, hermanos, donde después viene el asunto que se maneja de la disciplina, hermanos, cómo se debe perdonar al hermano. En ese contexto pone la parábola de la oveja, ¿qué? Perdida, hermanos. Jesús está diciendo aquí, hermanos, que cuando yo menosprecio a alguien, no le doy el lugar, el valor que Él nos da, lo miro con desprecio, desconsuelo, que tenga cuidado, hermanos. Todos conocemos la historia del apóstol Pedro, hermanos. ¿Cómo trató Jesús a Pedro, hermanos? El apóstol Pedro era un poco impulsivo, hermanos. Él quería sobresalir sobre todo, y el problema del apóstol Pedro, hermanos, es que siempre la regaba. Siempre la regaba, hermano. Quería que todo lo vieran.
pero con el afán de sobresalir, con el afán de salir adelante, hermanos, cometía muchos errores. Pero los voy a llevar al episodio, hermanos, cuando Jesús le dijo que le iba a negar. El gallo cantó, hermanos. Y dice el espíritu de profecía que Pedro, hermanos, cuando vio a Jesús, la mirada de amor, salió hacia el huerto donde había estado orando Jesús por él. Y ahí en ese huerto, hermanos, pidió perdón a Dios. Se arrepintió. Y fue en ese lugar, hermanos, donde Jesús tocó a Pedro, hermanos, y lo transformó. Para llegar a ser el gran apóstol que nosotros conocemos, hermanos. Pero Jesús se enfrenta en un momento con él y le hace 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, yo te amo. Pedro, te estoy preguntando si me amas. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús, hermanos? Apacienta, ¿qué? Preocúpate por los demás. Mira, Pedro, está bien, preocúpate por el que está a tu lado. Preocúpate por el vecino. Preocúpate por el borrachito, por el drogadicto, por el hermano que no viene a la iglesia, por los niños. Preocúpate por ellos. Ten cuidado de menospreciarlos. Tanta misericordia, tanto amor, hermanos. Tanto perdón. Primera de Pedro 5, 2 y 4, hermanos. Primero de San Pedro. Vean las palabras del apóstol, hermanos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cuidando de qué? De ella, no por fuerza, sino ¿qué? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de ¿qué, hermanos? De la ley, de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, hermanos. Pedro comprendió, hermanos, cuál era la voluntad de su Padre. Cuando venga el juicio de las naciones, hermanos, el Señor nos va a reunir. Y el veredicto final será, hermanos, por cuanto hiciste a esto de mis pequeños, a estos, hiciste. ¿Qué tanto nos estamos preocupando por los demás, hermanos? Cuando tú comiences a preocuparte de los demás, te comenzarás a preocupar por ti mismo. Eran las 12 de la noche, hermanos, cuando una hermana me habló y me dice, pastor, no encuentro a mi esposo. Le dije, si no lo encuentra usted, pues yo ¿a poco lo voy a encontrar? Y estaba asustada la hermana. Bueno, hermana, pues, ¿qué pasó con su esposo? Me sorprendió, hermanos, porque su esposo era uno de los líderes de nuestra iglesia. Dirigía un grupo pequeño en una iglesia, hermano, y era muy fiel el hermano. Cuénteme, hermana, ¿dónde se le desapareció? Mire, pastor, él se fue a hacer una construcción, una placa que le dicen, hermanos, un vaciado. Y saliendo de ahí ya no llegó. Le dije, ¿y qué hacen las personas que hacen vaciados después de vaciar ahí? ¿Qué hacen, hermanos?
se van y se echan unas caguamitas. Bueno, regularmente eso es lo que se hace, ¿sí o no? Y le dije, hermana, pues sí, pastor, pero mi esposo desde que conoció tiene 2 años que no prueba nada de eso. Sí, hermana, 2 años, pero él fue alcohólico, sí fue alcohólico. Yo no le estoy diciendo que anda ahí, hermana, pero bueno, déjeme hablar. Hablé a un lugar, hermanos, no estaban. Hablé a algunas clínicas, estoy hablando de la ciudad de Zacatecas, no estaba, hermanos. Hablé a la cárcel, hermanos. Y ahí estaba el hermano. Estaba en la cárcel. Así que le hablo a la hermana, ya sé dónde está su esposo, mire, agarre, véngase. Ahí nos vemos en la cárcel. En como la 1 de la madrugada, hermanos. Resulta que el hermano sí se echó unas copitas, hermano. Unas copitas, hermanos, por ahí donde venía la camioneta, hermano, ya no estaba acostumbrado a hacer eso. Chocaron, hermanos. Y él fue a dar ahí a la cárcel. Yo recuerdo que le dije a su esposa, espéreme, yo hablo con él. Yo lo saco de la cárcel. Llegué, hablé por ahí, no me lo querían entregar, tuvimos que pagar una cantidad por ahí. Pero cuando ese hermano me vio adentro, hermanos, se agachó y dijo, ¿usted qué anda haciendo aquí, pastor? Déjeme aquí, que me pierda. Déjeme aquí que me destruya ya. Hermano, vámonos. Me lo llevé a su casa, quería dar alguna explicación, hermanos. Yo le dije, mire, ahorita váyase. Y es mejor que no reniegue, no haga escándalo en su casa, ni duérmase tranquilito, mañana hablamos. Al día siguiente hablé con el hermano. Tú y yo estamos para apoyar a la gente, hermano. Si no estamos para eso, ¿para qué servimos estar aquí en la iglesia, hermanos? ¿Para qué, hermanos? Deberíamos de tratar a la gente como Jesús trató, hermanos. ¿Cómo trató Jesús a la mujer samaritana, hermanos? ¿Cómo lo trataban los líderes de antes? Y voy a terminar, hermanos, porque el Señor dice la manera en que nos debemos de tratar unos a otros. En esa misma parábola a continuación habla, hermanos, de que si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice, hermanos? Ve y qué, habla con él. Habla con él, no le digas a todo mundo. Muchas veces andamos hablando en todos lados, hermano. Todos saben, menos el hermano. Ve con él, arregla el problema nada más con él. El problema de las iglesias muchas veces, ¿saben cuáles son, hermanos? En que nosotros no enfrentamos nuestro propio problema. Echamos a todo mundo por delante, pero no nos enfrentamos a nosotros. Y por eso las iglesias están como están, hermano. Enfrentemos el problema directo, hermanos. Si tu hermano dice, no te hace caso, ¿qué dice, hermanos? Ahora sí, dile a otro, no le digas antes, dile a otro. Y si vas con el otro y no les hace caso, ¿qué dice, hermanos? Pues llévalo a la junta para que la junta se entere. Y si no quiere hacer caso a la junta, ¿qué dice, hermanos? Bueno, pues él decidirá cómo es la disciplina de la iglesia, hermano. Pero se da un paso, se da otro, hermano. Si no quiere, pues bueno, pero se tiene que dar ese paso, hermanos. En esta semana estaba leyendo Romanos, hermanos. Los que van con el año bíblico, estamos en Romanos ahora, ¿qué capítulo, hermanos? Primera de Corintios, ¿qué, perdón? 7. Antier leímos el 5, hermanos, que habla de un caso de disciplina. ¿En dónde, hermanos? En la iglesia. ¿Cuántos lo leyeron, hermanos? Poquito, ¿da? Bueno, estamos en Primera de Corintios, hermanos, así que hay que darle, mundialmente se está leyendo este capítulo, así que hay que darle seguimiento, hermanos. Y en ese caso de inmoralidad, dice el apóstol, ¿a poco ustedes no se han dado cuenta de lo que está sucediendo en la iglesia?
Y aunque se dan cuenta, no hace nada, dice el apóstol, hermanos. Dice, vamos a ayudar al hermano, dice, entregarlo ¿a qué? Vamos a entregarlo a Satanás. Eso dice, hermanos. Y se ve fuerte ahí, pero con tal de que el pecado sea entregado a Satanás, ¿pero qué? ¿Que se salve quién? El hermano. Eso quiere decir, hermanos, la disciplina es para redimir, hermanos. Redención. Y la gente que quiera disciplinarse, hermanos, lo va a hacer correctamente, pero la iglesia tiene que disciplina, hermanos, pero todo tiene que ser con amor. El pastor va y busca, hermanos, y la historia, la ilustración que comenté al principio, hermanos, los que nos ponemos bajo las alas de Dios, hermanos, estamos seguros. Yo no sé qué pueda estar pasando en este momento en tu vida. Algún pecado oculto, alguna situación difícil que estés pasando. Dios conoce todo. Y yo pienso que es el momento de acercarnos al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús, hermanos. Él nos ama demasiado y quiere lo mejor para ti y para mí. Ojalá que su palabra se cumpla en nosotros, hermanos, y que podamos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga en esta mañana, hermanos.